Bienvenidos. Al doctor Enrique Herrería Bonet no le bastó haber cumplido a cabalidad 6 años en minoría ante una hegemonía correísta o novelera, en todo caso progresista en la Corte Constitucional, salvando la posición de responsabilidad y racionalidad en la sociedad, lo cual trascendió principalmente a través de sus votos salvados, sino que a partir de las declaraciones que dio hoy en Ecoavisa, prende luces nuevamente en el camino que todavía está oscuro e incierto a una asamblea constituyente. Yo no podía dejar inadvertidas semejantes declaraciones que no por breves, que aquí considero necesario ampliar, y no tanto, tuvieron 12, 14 minutos, dejan de ser sabias, profundas y sobre todo enormemente didácticas. Vean un fragmento de a qué me refiero. Creo que es imprescindible cambiar la Constitución. Lo deseable sería que pudiera haber una habilitación por parte de la Corte Constitucional para que se produzca una asamblea constituyente, no de plenos poderes, como lo ha dicho la Corte de manera reiterada, pero sí una constituyente que realice cambios profundos. Si usted suma la votación del presidente Noboa con la votación de la señora Luisa González, encontrará que aproximadamente un 90% de los ecuatorianos están de acuerdo en cambiar la Constitución, porque ambos propusieron asamblea constituyente para cambiar la Carta Suprema. La Constitución y también la Ley Orgánica de la Función Constitucional establecen unos mecanismos, un procedimiento para los cambios, bien sea por enmienda, por reforma o por asamblea constituyente, de lo más entrabados y confusos. Eso ha dado lugar a que la Corte Constitucional cree procedimientos. Y esos procedimientos no terminan de ser cortapisas para que el pueblo se pueda expresar a través de una asamblea constituyente. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Ahí tienen ustedes varios botones de muestra. Y vamos a examinar hoy día la camisa para referirme al refrán. Pero es que Enrique Herrería, 73 años, casado, 3 hijos, de un largo historial de servicio público, cívico, político y jurídico especialmente, fue el juez a rescatar y a recordar por votos salvados en casos como el juicio político a Guillermo Lasso, por ejemplo, por mínima verosimilitud. En la destitución de Alan Berbera, en donde él pidió que se extienda la sanción, como debió haber sido, a todos los miembros del CPCCS, lo cual nos habría librado a tiempo de Augusto Verduga. En el tema del matrimonio igualitario, que se estableció contra la definición misma de eso, que contra nuestro Código Civil, para no citar la Biblia, y no es que algunos estemos en contra de que las personas del mismo sexo se casen, claro, y que tengan los mismos derechos, de acuerdo. Pero no podía ser llamado matrimonio ni ser una institución igual, sí equivalente. Herrería Bonet tuvo la altivez y la valentía de ir contracorriente. Bueno, esa trayectoria le ha dado ya no solo experiencia, sino algo que mucho debe necesitar el país ahora: sabiduría. Extraeremos un poco en los próximos 60 minutos. A su manera. Un comunicador que
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. El doctor Enrique Heredia Bonet tiene un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es abogado de los tribunales del Ecuador, licenciado en Ciencias Sociales y Política y doctor en Jurisprudencia por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Ha retomado el ejercicio profesional luego de una labor que en su caso y en el de los demás jueces incluía 7 días, con trabajo abrumador y sin posibilidades de ejercer la profesión en otra cosa que no fuese esa actividad. Bienvenido, doctor, y felicitaciones. Yo creo que con el tiempo la comunidad en general, no la particular que lo conoce muy bien, le sabrá reconocer el extraordinario servicio que ha prestado al país, valorar, aunque usted no anda tras homenajes, y sobre todo lo que acabo de decir, extraer toda la sabiduría acumulada allí. Y me bastó esta mañana haber visto lo que habló con Lenin Artieda en Ecuavisa para comprender cuán vigente está la idea. Gracias por aceptar la invitación. Empecemos por una primera definición política que hace usted ahí y democrática. Dijo que 90% del Ecuador aprobó asamblea constituyente si sumamos los votos de uno y otro candidato finalistas que planteaban lo mismo. Esto puede servir para que se omita consultar si el pueblo quiere una constituyente y lo que se le consulte sea el nuevo proyecto de constituyente. Primera consideración, señor Vera, muy gentil por sus expresiones tan generosas. Segundo, gracias por esta invitación a un programa de tanta importancia en el país. No sé a veces si es por desconocimiento o en su defecto por una omisión voluntaria que se olvidan quién fue el teórico del poder constituyente originario, así se llama el poder constituyente, que es la nación, que fue Manuel Sieyès, el teórico de la Revolución Francesa. Y está reproducida su tesis en el artículo 1 de la Constitución ecuatoriana, cuando dice que la soberanía radica en el pueblo soberano, que es la fuente de la legitimidad. En consecuencia, lo que hemos discutido siempre entre algunos amigos es respecto del procedimiento que se hace ya imprescindible de cambio constitucional. No estoy hablando de enmienda, no estoy planteando ninguna reforma parcial, estoy hablando de un cambio de la Constitución que es imprescindible sustituir su estructura. A ese cambio hay que ir, entendido el concepto de soberanía y de mandato superior del pueblo, como usted lo acaba de ilustrar, sin necesidad de que expresamente haya que consultarle eso. En la Corte Constitucional hay obviamente jueces inteligentes, competentes, académicos. Hay que ver si se apela a la sensatez para que tomen una decisión que se compadezca con esta demanda del pueblo ecuatoriano, que usted lo ha explicado, un 90% votaron porque hay un cambio constitucional. Lo que habría que apelar es a la doctrina, además, por lo que usted acaba de citar. Pero por supuesto. ¿Y eso puede prevalecer sobre una disposición constitucional que según el 444 es inescapable? No es inescapable y le doy la razón. La primera consideración. La constituyente de Salgonquí, la que puso en vigencia la Constitución de 1999, fue elaborada, expedida y puesta en vigencia por la propia Asamblea Constituyente. Sí, que entraba en vigencia cuando se publicaba el registro oficial y punto. Y la Constitución de 2008, gestada por quienes ahora también, estamos hablando del partido que auspició a la señora Luisa González, también dice que hay que cambiar esa Constitución, fue aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano luego de su elaboración en Montecristi. En consecuencia, si la Corte Constitucional no hace una interpretación evolutiva que habilite para que el peticionario, en este caso el Ejecutivo, pueda ir a una asamblea constituyente, perfectamente se puede hacer ese bypass. No es que es solamente legítimo, porque se está apelando al pueblo soberano,
sino que es éticamente indispensable. Por lo tanto, lo puede hacer el presidente de la República. Le pongo otra objeción más bien política. El pueblo aprobó muchas cosas cuando votó por Noboa, entre ellas la propuesta constituyente, pero no tenía idea de lo que estaba aprobando en detalle, como de lo que estaba aprobando en paquete. Y básicamente fue lo que propuso un joven nuevo como él, valiente y firme, con 3 o 4 ideas frescas, y sobre todo el bloquear a una opción vieja y corrupta como la otra. Entonces no se puede inferir que todo lo aprobado en las propuestas es lo que el pueblo ha aprobado también. El pueblo lo aprobó, pero el pueblo lo está desaprobando, que es lo interesante. ¿En qué sentido? Cuando vota por un candidato, por el 56% de la votación nacional, que proponía una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, Daniel Noboa no propuso ni reformas parciales ni enmiendas, sino un cambio constitucional. Y lo mismo propuso la otra candidata, la señora Luisa González. En consecuencia, ese es el aval moral que tiene el presidente de la República, porque es un mandato del pueblo soberano que está pidiendo un cambio constitucional. Y de legitimidad, como usted lo acaba de ilustrar. Y de absoluta legitimidad. Ok. Primer punto, antes de proseguir con los demás. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es 194, disculpas, aunque no me corresponden, por el problema que tuvo el programa ayer, 44 minutos en que la señal salió comprimida en Manavisión, que es el canal que lo reproduce. Hasta ahora desconozco el motivo, he pedido una explicación y sobre todo vamos a tomar correctivos. Quienes tengan ese problema en DirecTV saben que tienen todas las opciones que estamos hablando para ver el programa. ¿Cómo estás, María Clara Triviño Martínez? En efecto, gracias a RTV estamos además en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69 y Claro TV, canal 30. Además, Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esta hora para ver nuestro programa a través de estas cableras es aproximadamente 40.000. Carlos. En radio nos pueden seguir por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen, para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM, desde Puerto Viejo para todo Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM también. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Se unen más o menos 7.000 hogares más por esas vías mencionadas. Bien, y estas son las declaraciones del ministro de Gobierno, José de la Gasca, a las que seguramente se refería esta mañana el doctor Enrique Herrería al mencionar que lo expuesto por él es más que una lluvia de ideas. Nosotros lo que creemos es que el mandato del pueblo es ir al pueblo y es momento de consultarle al pueblo, de preguntarle al pueblo qué es lo que quiere. Y lo que vemos es que necesariamente se quiere una refundación del país en el sentido de llegar a lo más extremo de la Constitución. Ahora, ¿eso será viable? De eso es lo que tenemos que conversar. Pero para mí no podemos desentendernos de lo que dijo el pueblo en las urnas el 13 de abril. He escuchado voces muy sesudas que dicen, no, que para qué llegar a cambios tan estrictos, por qué llegar a vías tan radicales y demás. Yo no dejo de escuchar esas alternativas y decir, bueno, sabemos, tenemos claro el mensaje del 13 de abril, pero por esas alternativas no votó el pueblo. Exacto. El pueblo no votó, rescaten las reformas. Votó por muchas cosas. El pueblo no votó, rescaten las enmiendas, que fueron grandes esfuerzos, pero los que hicieron las nueve preguntas, los que hicieron unas enmiendas, ¿por qué después de aprobado las dejaron votadas ahí olvidadas? Sí, y hay que entender que las reformas también toman tiempo, que las reformas también pasan por un proceso de elección electoral, o sea, no es que se allenta la inversión extranjera y todo, que se crea un clima de inseguridad. Todos los cambios constitucionales van a traer esa suerte de inestabilidad. Quizás la Asamblea Constituyente pueda ser la vía más extrema de eso, y de hecho es la vía más extrema. No descartamos, pero a mí lo que me parece es que no podemos tener una falda de gitano donde esté remendándose y remendándose y remendándose cuando hemos visto que ya no necesariamente eso funciona. Sigue pensando que lo que hay es una lluvia de ideas. No, está más o menos encaminado, pero... ¿Dijo usted o no una lluvia de ideas? Pero yo creo... ¿Dijo usted o no eso esta mañana? Sí, claro, okay. Que se lo dijo. Pero además, lo digo en el buen sentido. No, es despectivo.
Sí, coge una serie de cosas y las lanza por ahí. Pero claro, tanto que se ríe usted. No, de ninguna manera, vea. Pero otra cosa, usted que también ha hecho política, ¿usted cree que deben ellos lanzar todas las cartas de golpe sobre la mesa? No creo que lo deben hacer. Yo creo que están haciendo una serie de ensayos para ver de qué manera pueden conectar con el sentimiento del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué razón? Serie de ensayos. Sí, a mí me parece apropiado políticamente. No le estoy hablando. Sí, o sea, explorando el terreno, donde hay minas, a ver, empecemos a tantear. Le estoy planteando, por ejemplo, lo siguiente. ¿Ya? Yo creo que ¿quiénes son los detractores de esta posibilidad de cambio constitucional? Es un conservadurismo que está acostumbrado al statu quo que fue planteado por la estabilidad estatista de la Constitución de Montecristi. Y además muchas personas que tienen intereses en impregnar en el país a través de decisiones de la Corte Constitucional su ideario de carácter clientelar, para decirlo de alguna manera. Conservadurismo. Es un conservadurismo. El correísmo es el que está ahí, el progresismo es el que está ahí. Vea esta lista de firmantes. De hoy día del Foro por la Democracia, ahí hay un ex compañero suyo, muy distinguido por su fanatismo, pro todo lo que es medio ambiente, ideología de género, etcétera, Ramiro Ávila, otros abogados y abogadas de la misma línea, y uno que otro que aparentemente no son, pero ahora militan allí, como Salim Saidán y Arturo Moscoso. Bueno, Salim Saidán es un hombre inteligente. Mucho. Yo debo de reconocer, igual que Arturo Moscoso. También, si no he dicho que son brutos. Sí, no me acuerdo quién es más este gallo. Son cruzados de lo llamado progresismo. Pero destaco a esas dos personas. Ahora bien, el conservadurismo no está dado solamente por lo que pasó hace la postura del Partido Conservador de hace 100 años. Ok, porque decía que el conservador en la Corte era usted, el curuchupa era usted, la derecha era usted. Correcto, así es. Y además le voy a decir algo, frente a eso me lo decían al interior de la Corte. Claro, me imagino. Pero ¿sabe lo que yo les decía a ellos? No. Que yo era una minoría de uno, y lo he sido una minoría de uno durante los 6 años de mi permanencia en la Corte Constitucional, y eso está destacado no solamente por mis votos salvados, sino porque además se lo decía a mis compañeros con toda la consideración del caso en la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo que le estoy conversando en este momento a usted es lo que habitualmente lo decíamos al interior de la Corte. Pero además me está diciendo otra cosa, que hay un nuevo conservadurismo, que son estos, los que quieren conservar el statu quo de ahora, no la visión tradicional de lo que es ser conservador, respetar a la familia, a la iglesia, a la Constitución, a la democracia republicana. Así es. Entonces ahora usted me va a decir, bueno, ¿y en qué está afincado ese conservadurismo procesalmente? Yo le voy a decir en 2 instituciones. Por ejemplo, yo creo, la acción ordinaria de protección, sí, la llamada acción de protección. Okay, la que termina en primera instancia. Esa de ahí no tiene temporalidad. Usted sabe lo que significa eso. Que alguna persona puede reclamar la vulneración de algún derecho constitucional de hace 10, 20, 30 o 40 años y puede conseguir que la Corte Constitucional se le reconozca, no solamente devolviendo al estado anterior en que supuestamente se encontraba la afectación del derecho, sino además reparándolo numerariamente, económicamente. La época de la barbarie es eso. Y eso ahí significa un riesgo porque incluso, mire usted, se ha devuelto a través de acciones ordinarias de protección a militares y a policías que han sido sacados de la fuerza pública por actitudes deshonestas. Primera consideración. La segunda, además usted estudió Derecho, si hay una institución que ha dado seguridad jurídica en el mundo entero por toda la vida, es el derecho romano, es la cosa juzgada. La cosa juzgada es una institución que es lo que nos asegura que no va a haber un litigio no hay nada. ad infinitum. Cuando se creó la acción extraordinaria de protección, que es una similitud con lo que hay en muy pocos países, España, Colombia, 3, 4 países. Se rompió el principio de la cosa juzgada. ¿Qué significa aquello? Si nosotros tenemos una Corte Nacional, la ante Suprema, que por el prestigio de sus integrantes, por la experiencia de sus integrantes, por su formación profesional académica, acababan un litigio, ahora ese mismo litigio ya no acabó en Corte Nacional,
sino que es susceptible que se presente una nueva acción ante la Corte Constitucional. Yo le puedo decir, es decir, la Corte Constitucional revisa los fallos de última instancia del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria. También mañana se le puede ocurrir a usted, si es asambleísta constituyente, bueno, a mí no me gustan los fallos de la Corte Constitucional, vamos a crear ahora una llamada Corte Celestial para que revise si los fallos de esos señores no están equivocados. Qué importante que usted recuerde la clase de barbaridades que permite la nueva Constitución. Constitución. Quienes quieren conservar esas garantías jurisdiccionales están terriblemente equivocados. No creo que todos los que han firmado ese comunicado estén en esa corriente, porque reitero, ahí hay gente como Salín Seidán, está Arturo Moscoso, algún otro que no recuerdo el nombre, pero ahí hay gente también valiosa y hay de los otros. Ok. Ya ven lo que está en pugna, en lucha y en juego en esto. No es cualquier cosa. Y qué bueno que hayamos empezado a desentrañarlo. María Clara. En las declaraciones de hoy que avivaron y enriquecieron el debate sobre la constituyente, el doctor Herrería se dio tiempo para dejar en claro lo que a su juicio hay que hacer. A mi juicio, lo que hay que hacer es una reforma a esa Constitución del 2008 que tiene cosas buenas y tiene otras pésimas también. Y además de esa reforma, hay que hacer alguna incorporación de cosas novedosas para atraer inversión. Eso se lo puede hacer. Si es que la Corte Constitucional no es sensible a esta necesidad de cambio, a través de una directa petición que haga el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral en el propósito que someta a referéndum esa Constitución del 2008 con las modificaciones apropiadas. Allí quiero también saber más adelante si entendí bien. La consulta se la puede pedir directamente el presidente al Consejo Nacional Electoral una vez que le satisfaga a la Asamblea Constituyente la explicación de los motivos por los cuales convoca y para qué convoca, y supongo que también el estatuto, sin necesidad de su pronunciamiento frente a eso, pero más que eso, sin necesidad de que eso sea aprobado en una primera elección, tras lo cual habría una segunda, que es la de constituyentes, y finalmente una tercera votación, que es la del referéndum. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, las opiniones de otro constitucionalista que también saltó al ruedo del debate de la constituyente. Hablamos de Rafael Ollarte. En sus primeras declaraciones públicas, tras cumplir su periodo como juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería ha puesto guías y luces para recorrer con éxito el camino a una constituyente productiva y transformadora. Nuevo servicio patriótico al país. Ubicación inigualable. Ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14 para el reprise, sin embargo eso es al día siguiente, 6 de la mañana. Un horario más cómodo, en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo en Zapping somos Canal 41.
Y el resumen del programa lo saca el periódico digital Ecuador en Vivo en su página principal y portal de noticias apenas concluye. Antes de volver con María Clara, retomo un par de cosas que usted dijo en el último fragmento que reprodujimos. Cosas pésimas, ya ha citado un par. Cosas buenas que tiene la Constitución, cite otro par. El catálogo de garantías del derecho al debido proceso es muy bueno. ¿Una? ¿Otra? Me parece que, por ejemplo, el reconocimiento de que existe una justicia indígena es bueno, pero eso debe tener una modificación, porque la práctica en la Corte Constitucional hemos visto que quienes aplican el derecho propio, así se le llama la justicia indígena a las comunidades, a veces se extralimitan y aplican disposiciones de la normativa ordinaria de los mestizos como nosotros y toman decisiones incluso sobre el sistema de justicia ordinaria. Ahora, lo otro, habló de que necesita ciertas innovaciones. Nuevamente, dos ejemplos. Por ejemplo, me parece importantísimo una cosa que es notable. Ya no se habla en ninguna parte del mundo de sectores estratégicos. ¿Por qué razón? Porque la tecnología avanza con tal vertiginosa prontitud que hace que los sectores estratégicos queden rezagados con la inteligencia artificial. Correcto. En consecuencia, es una cosa de conservadurismo tener sectores estratégicos cuando nosotros estamos viendo que la tecnología cambia de una semana hacia otra. Por lo tanto, ¿una más? No se me ocurre en este momento, pero... ¿De innovación? Innovación debería ser, por ejemplo, la innovación en materia de salubridad pública. Hay que permitir de que vengan capitales externos, por ejemplo, para purificación de agua, para potabilización de agua, para ofrecer servicios de canalización. Acuérdese usted que las concesiones que se han dado en el Ecuador y particularmente aquí en Guayaquil, en cuanto a potabilización de agua, a canalización de agua servida, propio servicio aeroportuario, vialidad, todo eso está en los sectores estratégicos de Montecristi. En el caso eso se lo hizo antes de que exista la Constitución del 2008. Qué apropiada la cita. En el caso del agua potable, le serviría a Bahía de Caracas hoy día. 5 meses sin agua potable. Toda una historia sin eso. Básicamente ahora es por corrupción, burocracia de la mancomunidad de 5 cantones que tomó a su cargo la represa, la estancilla, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué me refería yo? A que cuando dejó embarcado, enrumbado un proyecto Leonardo Vitieri era con cooperación israelita que lo iba a hacer en el 2002 hasta que ganó las elecciones del opositor que fue Carlos Mendoza, que ha vuelto a ser elegido alcalde ahora. Y una de las cosas en las que son expertos los israelitas es en tomar el agua salina del mar y convertirla en potable. María Clara. Continuamos con el tema y veremos que en la entrevista en Veraz, que se realiza los sábados a las 22 horas, el invitado central fue el constitucionalista doctor Rafael Ollarte, quien desarrolló, a su juicio, lo que era urgente cambiar en la Constitución actual. Del sistema de garantías. Tiene que servir acción de protección o como si quiere le cambia el nombre, pone tu nombre. Vamos a otro. ¿Ya? Segundo, el sistema de control de constitucionalidad. Pues de que una demanda accionaria se demore 5 años, pues ya no sirve, pues es correcto. ¿Ya? El sistema de incumplimiento de sentencias, pues sentencias de la propia Corte, el otro se puede hacer ejecutar en primer nivel. Los temas de justicia. ¿Va a mantener un consejo de la judicatura del modo como lo tiene? ¿O quiere desaparecerlo y volver al otro problema que teníamos antes de que las cortes provinciales o superiores y la Corte Suprema o Nacional eran las que administraban? No podemos ser irracionales en esto. ¿Ya? ¿Vamos a mantener la vicepresidencia? Híjole. Y si no la mantenemos, ¿sí sabe lo que pasaba cuando no había vicepresidente con los encargados del Poder Ejecutivo? Entonces es una decisión que no es de tomarla a la ligera porque a mí me cayó mal la señora Abad, que era una desleal. ¿Ya? ¿Va a mantener el tema de la desaparición absoluta del sistema de partidos? Para que uno no puede ir en paz a una elección sin tener que ver quién es el fulano que está en la lista y poder elegir por ideología. ¿Vamos a mantener el Congreso monocameral? Porque si quiere ir a una bicameral también recuerde que eso le origina dificultades. ¿Va a corregir el sistema de aprobación de tratados? ¿O esa cosa es de segundo orden? El sistema monetario. ¿Cree usted que basta con poner que la cuestión que el dólar es la moneda? Cuando el anterior decía que era el sucre y lo cambió por el dólar. Entonces, hágame una constitución que sea no un traje a la medida de un gobierno,
porque cuando yo me engordo ya no me sirve el traje y cuando ya me enflaquezco, resulta que me queda como saco de papas. Para conseguir estos otros cambios, como los que plantea Rafael Ollarte allí, usted sugirió esta mañana el camino inicial que sea allanado por un grupo de gente conocedora de la materia, no necesariamente todos juristas, que preparen un documento sobre el cual vaya luego la Asamblea Constituyente. Y advirtió que esto no es la típica comisión de notables. ¿Cuál sería la diferencia? El doctor Ollarte acaba de decir una cosa que debe prestar oídos el gobierno nacional. Este no es un cambio constitucional para hacer un traje a la medida del nuevo gobernante. Este es un cambio que sirva para que se armonice el país, el conjunto social y que se desarrolle caminando hacia la modernidad. Para una época. Para una época. No para un gobierno. No es para un gobierno. Correcto. Si eso no se llega a entender en el gobierno, van a cometer equivocaciones. El mejor mensaje de que esa es la línea a la que apunta el gobierno es concitar el interés de estas personas de prestigio. Yo mencioné ahora en la entrevista. Usted mencionó a Ollarte, usted mencionó a De Tomaso, usted mencionó a Miguel Hernández. Mencioné también de los economistas Waller Spurrier, a Vicente Albornoz, y como eso podríamos usted y yo conversar, que conocemos a las personas en este país. ¿Por qué gente que no es constitucionalista para preparar el borrador de una constituyente? Porque si usted me pone a hacer a mí un texto sobre la Constitución y me dice, pon aquí lo que deberían hacer los puntos de desarrollo de la economía del Ecuador, usted va a tener un resultado peor que el que tenemos ahorita. Por lo tanto, ese es el concurso de los economistas con una enorme capacidad para entender. Por ejemplo, me parece que Augusto de la Torre debería estar en este grupo, porque uno de los problemas graves, álgidos que tiene el Ecuador entero es seguridad social. De la seguridad social. Y el único que ha emprendido en un análisis serio, sensato, oportuno, vigente, novedoso, es Augusto de la Torre. Y como contrapeso eso, Pepe Chávez de los sectores sindicales. Pues debe estar Pepe Chávez. ¿Usted lo conoce a Pepe Chávez? Es un hombre inteligente. Además, brillante. Creo que es un hombre inteligente y un patriota, lo ha demostrado. Ok, ¿quién nomina a ese grupo? Bueno, eso de ahí, ese es el trabajo que tiene que hacer el presidente de la República. Ah, bonita cosa. Usted propone algo y no me dice cómo. Que esas personas... No, porque ¿pero él las escoge? Yo no tengo ni... ¿A cuenta de qué las escoge? No tenía poder ni hasta hace poco que era juez de la Corte Constitucional, sino únicamente para hacer mis votos salvados. Pero ahora que estoy fuera de la Corte Constitucional... O sea, ese grupo prepara el borrador. Ese grupo prepare... O los lineamientos generales, las líneas gruesas, ¿qué hace? Ese grupo prepare, señor Vera, ese borrador, que lo someta a discusión en los centros académicos del país. Y ese borrador va a tener posiblemente un consenso, no solamente por la calidad de lo que van a hacer, sino por la prestancia de las personas que lo han elaborado. Y que el presidente recoja esa experiencia multidisciplinaria que ha existido en este texto, y allí sí, con el enorme prestigio de esos personajes y un buen texto, lo manda al Consejo Nacional Electoral para que lo someta. Es la Constitución del 2008, que fue aprobada en referéndum, ahora es la Constitución del 2008, con reforma sometida también a referéndum. Muy interesante. Y se pasa a la Corte Constitucional si es que ellos se oponen a estos cambios. Eso le da peso al proceso, eso le da representatividad al proceso y eso le da legitimidad. Veamos algo más, María Clara. El doctor Enrique Herrería, reiterativo respecto a lo que se demanda, que es una adecuada coordinación entre los poderes del Estado, porque incluso así lo pide la Constitución. Ahí lo que se demanda también es que el Ejecutivo tenga las vías apropiadas, tenga los personajes apropiados para producir un acercamiento con la Corte Constitucional. Y eso no es una transgresión de la independencia de poderes de ninguna forma, porque el artículo 226 de la Constitución establece el deber de las funciones del Estado de coordinar entre ellas para procurar bienestar para el país. Porque la reforma no pasa solamente por principios constitucionales, pasa también porque al mismo tiempo que hay que hacer reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico de la Función Judicial, y por eso es el concurso de estos especialistas. Yo deduzco ahí que la coordinación actual no debe ser del ministro de Gobierno.
No sé si sea el ministro de Gobierno. Yo les cuento, no es una infidencia. En los 3 gobiernos en los que yo he estado como juez de la Corte Constitucional, se conversaba con miembros del gabinete. No hubo la sintonía necesaria. Pero además en la Corte se lo entendía que era una forma, a excepción de cuando era presidente el doctor Hernán Salgado, hombre de méritos, como usted lo conoce y el país lo conoce, Hernán Salgado, hombre de grandes temperamento méritos. Bien complicado. De un temperamento muy fuerte. Fue el que se le paró a Guillermo Lazo en la gobernación y se fue. Muy fuerte, muy fuerte. Para esto nos ha convocado usted aquí, señor presidente, encargue usted de la seguridad. Sí. Genio y figura hasta la sepultura. Sí, fue mi profesor. Pero es un hombre de méritos, inteligente, vive muy en bien Guayaquil, formado y además de una integridad moral a prueba de bala. Recto, sin duda. Bueno, pero se ha conversado y no se ha llegado a conectarse. Ni siquiera a consensos. No hay química. Ni siquiera haya química para empezar a conversar. Agua y aceite. Usted y yo discrepamos y conversamos mejor que si coincidiéramos. Pero con el doctor Ollarte yo tengo 100.000 diferencias y eso no me deja de reconocer cuando él tiene aciertos, que son ciertos, muchísimos los aciertos. Y esa coordinación que usted reclama y como le llamó ahí, que la Constitución inclusive exige entre los poderes del Estado y que usted dice que no debe asombrar a nadie. ¿No? Debe darse, en este caso, públicamente, abiertamente, o es una cosa que debe manejarse en reserva. Públicamente. Estoy de acuerdo. Y le voy a hacer infidente nuevamente. Estoy de acuerdo. Cuando se inició el gobierno del presidente Lazo, con quien yo mantenía una cordial relación, hubo una, no diferencia, sino los dos dejamos de frecuentarnos mientras yo era juez y él era presidente por obvios motivos. Un día me llamó al inicio de su gobierno, me dijo, mira, quiero tener una relación cordial con la Corte Constitucional. ¿Qué me sugieres tú? Le dije, haz una invitación formal a los 9 magistrados, incluyéndome, por supuesto, al Palacio de Gobierno, a un almuerzo, para que converses y se trabe una relación, por lo menos de simpatía. Mi sugerencia, muy cordial, que además tú la vas a hacer con toda seguridad, es no pedir nada ni intentar poner simplemente una conocerse, simplemente intercambiar ideas, correcto. Correcto. Entonces, eso es lo que hay. Ahora, yo tengo una esperanza. El actual presidente de la Corte Constitucional, el doctor Joel Escudero, hombre bastante joven, y Joel Escudero no creo que tenga más allá de 45 años, pero es de una gran formación académica, de una gran perceptividad, nos reímos a veces con él porque tiene un humor cáustico, que es propio de gente de talento. Él, por ejemplo, creo que sería una persona que estaría dispuesta a abrir este diálogo al país. No es que se está transgrediendo el principio de división de funciones, no, se está cumpliendo con lo que dice el 226 de la Constitución, coordinar entre las funciones del Estado para bien del Ecuador. Más adelante le cuento por qué me entusiasma tanto la posibilidad que usted señala de que sea una apertura, vale la redundancia en este caso, sería la cacofonía casi, una apertura pública, es decir, una apertura abierta. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, resulta que ya hay 2 trámites para Asamblea Constituyente ya en la Corte Constitucional. En sus primeras declaraciones públicas tras cumplir su periodo como juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería ha puesto guías y luces para recorrer con éxito el camino a una constituyente productiva y transformadora. Nuevo servicio patriótico al país. Pacific Terminal. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando exista algún vehículo
que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema Go. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted lo puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital Televisión se encuentra en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos en un revelador reportaje de Ecuavisa, realizado por Jacqueline Rodas, puso al país al tanto de que son 2 los pedidos para la Asamblea Constituyente que ya tramita actualmente la Corte Constitucional. La propuesta de Asamblea Constituyente anunciada por el presidente Daniel Noboa no es la única. Hay otras 2 que ya están en trámite. La primera y más avanzada la entregó la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador, DINEC, en noviembre. Ya pasó el examen de admisión. El presidente de la Corte Constitucional, Joel Escudero, analizó la petición y preparó el proyecto de dictamen. El pasado jueves lo presentó ante el Pleno y se espera que en los próximos días se haga público. La pregunta del colectivo DINEC dice: ¿está usted de acuerdo con que se convoque e instale una asamblea constituyente para que revise, apruebe y ponga a consideración del soberano pueblo ecuatoriano un proyecto de nueva constitución del Ecuador? La segunda propuesta de asamblea constituyente fue presentada el 7 de enero por un abogado. Por sorteo está bajo análisis del juez Ali Lozada. Las propuestas de iniciativa ciudadana requieren la firma del 12% del registro electoral, es decir, 1.6 millones de personas. Antes de estas 2 propuestas, la Corte Constitucional ha tratado desde 2019 9 pedidos. Todos fueron rechazados. Usted que acaba de estar en la Corte Constitucional, ¿significa que debe evacuar estos trámites primero en el caso de que el Ejecutivo concrete su pedido de Asamblea Constituyente? Sí, porque si apelamos nosotros que el reglamento de sustanciación de trámites dice que las causas se resolverán en orden cronológico, pudiera decirse. Pero ahí viene la importancia de, si le puedo llamar, la relevancia constitucional. Cuando le está pidiendo el presidente de la República, obviamente no, que no lo tiene... está pidiendo el presidente de la República. Según usted, el 90% de los ecuatorianos que votó por él y por Luisa. Una gradación superior, pero además, permítame decirle, que ese primer momento es lo que se llama dictamen de vía, es decir, si procede la Asamblea Constituyente. Ahí viene un segundo momento en que hay que hacer una revisión de los estatutos, la forma de elección, el tiempo que va a durar, los requisitos para ser asambleísta constituyente. Ahí viene el problema, porque si usted va a hacer una Asamblea Constituyente, que es lo que estamos discutiendo, usted no va a poder que la integren en esa Asamblea Constituyente jóvenes de 18 años como si fuera una asamblea ordinaria. Tienen necesariamente que pedir una especialidad, tiene que pedir un grado académico que lo habilite para que usted garantice que va a ser una buena carta. Por eso dice el artículo 444 que el estatuto lo hace, las reglas del proceso electoral, dice, las hace el presidente. Entonces no hay problema, lo puede poner así. Pero lo puede poner el presidente de la República, pero la Corte Constitucional le puede decir de que si usted poniendo ahí unos títulos académicos para desempeñar el cargo de asambleísta, está cometiendo un acto de discrimen y por lo tanto comete un acto de... ¿Sobre qué base puede decir eso la Corte Constitucional? ¿Así de locos están? Bueno, esos son... ¿No han visto la experiencia que ha pasado? Esos son los precedentes de la Corte Constitucional. ¿Qué quieren? ¿Que cualquiera de 18 años y en ejercicio de derechos políticos se pueda postular? Mire usted cuando lo presenta. O sea, que ganen otra vez futbolistas, modelos, saltimbanquis. Usted lo ha dicho, no yo. Híjole, la otra cosa, aquí no habla de elección universal directa para elegir a los constituyentes. Estamos de acuerdo. ¿Pueden entonces ser solo los que escogimos en una fórmula como hace un rato o una fórmula mixta? Sí, claro.
Ya, y la otra cosa, cuando yo le hablaba de que le quería comentar algo sobre la coordinación, como usted la llama, ¿por qué debe ser pública y no reservada? Porque se teme o se cree que en reserva uno y otro poder del Estado, una y otra función, uno y otro organismo, no es una función todavía la constitucional, van a negociar cosas. Esta Corte Constitucional sabe que hay un sector en el Ejecutivo que la quiere desaparecer, que quiere plantear una nueva Constitución sin Corte Constitucional, y hay otra que quiere plantear lo más apropiado, que se restrinja a lo que era y no se autoatribuya más facultades con los sucesivos dictámenes que ha sacado a cuenta de que eran medias oscuras ciertas cosas. Esas suspicacias se van a desvanecer cuando conversen directamente. La primera. La segunda consideración. Fíjese usted entre las cosas aberrantes que tiene la Constitución. Nosotros estábamos viviendo, tradicionalmente el Ecuador ha vivido un régimen presidencialista. En consecuencia, tener la figura en la Constitución de la muerte cruzada significa un remedio de régimen parlamentario. Correcto. ¿Verdad? Pero durante ese remedio de régimen parlamentario, una vez que el presidente de la República llama a muerte cruzada y se extingue la Asamblea Nacional, durante el periodo, el interregno que existe entre la disolución de la Asamblea y que se llaman y se posesionan el nuevo presidente y nuevos asambleístas, ¿sabe lo que hace la Corte Constitucional? Es la que recibe los decretos, leyes de urgencia en materia económica para aprobarle y darle el visto bueno al presidente. Decide sobre lo que no le compete. ¿En qué lo convierte en eso ministro de Finanzas? En colegislador. Ok, peor todavía. En consecuencia es peor todavía. Por eso es que le digo, si no se hace un cambio total del texto constitucional, nosotros seguimos viviendo esta cosa aberrante. La Constitución ecuatoriana solamente puede ser comparable con esa cosa horrible en que se ha convertido una república valiosa y bella como es Venezuela, con ese dictador suelo. Otra cosa semejante con Bolivia. Por lo tanto, hay que cambiarla. La gente que está por estas medidas parches de enmiendas o de reformas parciales, muchos con muy buena intención se están equivocando. Aquí hemos visto lo que yo citaba y para eso me comprometo no solo a un segundo capítulo, sino a un segundo y un tercero con Enrique Herrería. Mucha de su sabiduría, no solo de su experiencia, tras ese ejercicio como juez constitucional que tenemos que rescatar, recordar y divulgar. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más argumentos de análisis para el éxito en la constituyente. En sus primeras declaraciones públicas, tras cumplir su periodo como juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería ha puesto guías y luces para recorrer con éxito el camino a una constituyente productiva y transformadora. Nuevo servicio patriótico al país. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar la necesidad de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Sobre las dos cosas que más quiere cambiar la gente, el CPCCS, su criterio es eliminarlo o restringir sus facultades. Eliminarlo, así como también eliminar el Consejo de la Judicatura. Se me adelantó. ¿Quién reemplaza al CPCCS entonces en sus funciones de denominar autoridades? La Asamblea Nacional. Vea, como yo ya estoy viejo igual que usted. ¿Usted está mayor? No, mayor que usted. Mayor, nada más. Sí. Recordamos que antes en la Asamblea Nacional se hacían las designaciones de las distintas instituciones y órganos de control. Cierto. Y de repente aparecía algún partido político que ponía algún nombre en carpeta. Y ustedes, los periodistas, eran los primeros a advertir si esa persona tenía la competencia o los requisitos de probidad. Y cuando eran muy malos,
o cuando eran malos, se retiraban y eran sustituidos. Había escrutinio público. Había escrutinio ¿cierto? público. Y además era un escrutinio público hecho al primer poder del Estado, donde están representadas todas las corrientes. Y en todo caso representaban a 7 fuerzas políticas en esa época. A todas las fuerzas y no políticas. a una como es la del CPCS, que es el correísmo. Por supuesto. Y en el Consejo de la Judicatura, ¿quién asume Y su en facultad el Consejo de la sancionadora y Judicatura, disciplinaria? yo me recuerdo cuando habían esos prestantes ciudadanos como jueces de la Corte Suprema, había el Departamento de Recursos Humanos que era se encargaba de todo lo que era asuntos de los empleados administrativos. Y había el Departamento de Finanzas, funcionaba porque se conocían en la práctica, sabían quién era un buen procesalista, quién era un juez competente. En ese tiempo, estoy hablando hace 30 años y más de 30 años todavía, los jueces usualmente eran todos honrados. Correcto. Cuando ahora son la excepción. Entonces hay que comenzar cambiando la constitución de la Corte Nacional. De paso, su presidente está invitado aquí, José Swing, ¿cuándo es que viene? Viernes. Ok, María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las... ¿Nos vamos a la pausa? Sí. Correcto, nos vamos a la pausa en este momento y de regreso las preguntas para nuestro invitado central como de costumbre. En sus primeras declaraciones públicas tras cumplir su periodo como juez de la Corte Constitucional, el doctor Enrique Herrería ha puesto guías y luces para recorrer con éxito el camino a una constituyente productiva y transformadora. Nuevo servicio patriótico al país. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Go es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente, estos aportes para que la ciudad... Sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos con el rito que ustedes ya conocen, establecido aquí por María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Justamente corresponden las preguntas a nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted, doctor Enrique Herrería. Si le proponen ser candidato por elección universal a la constituyente que se convoque, ¿usted aceptaría sí o no? No. La segunda, la misma pregunta anterior, pero partiendo desde otra consideración. Si se encuentra entre los nominados de algún sector representativo que le pide ser su delegado al grupo consultor que aprobaría un nuevo proyecto o un primer borrador de constitución, ¿usted aceptaría sí o no? No. La tercera pregunta para usted. ¿Vale correr los riesgos que muchos advierten, tanto en lo económico como en lo político, al gobierno, para emprender un camino hacia una asamblea constituyente, sí o no? Sí. La tercera, con la hegemonía que usted soportó durante todo su periodo, tanto de los denominados progresistas como de los correístas al interior del organismo, ¿cree que las posibilidades de una constitución moderna son mínimas, sí o no? No. La quinta y última. El proyecto de una nueva constitución que se consulte al pueblo en referéndum debe contar antes con la opinión de la Corte Constitucional respecto a la constitucionalidad, ¿sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Doctor Enrique Herrería, gracias por comparecer y sobre todo en lo que yo pueda representar de un sector de la opinión pública,
por servir tan bien al país y honrar tanto su función. El ejemplo de Enrique Herrería debe ser emulado y, si es posible, superado, no solo en el ámbito constitucional, sino en el ámbito cívico y patriótico que tanto necesita este país. Quizá ahora, con su opinión, con su experiencia, con su lucidez, con las guías y luces que ha afirmado a lo largo del programa, que ha puesto en el camino que hay que recorrer para una constituyente, haga más que en la Corte Constitucional estos 6 años, o en todo caso, avance el camino que allí quiso desbrozar y todos se lo impidieron. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros Galo Lara para tratar el tema ¿Es creíble que RC se reinvente? Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de El día de hoy se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.